Hola, 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 hola. Estoy muy feliz de estar con ustedes nuevamente. Espero que esta semana seamos mucho más que la semana pasada, estemos conectados y sobre todo que tengamos el valor de intercambiar opiniones, de atrevernos a crecer. Porque además, la vida es de aquellas personas que se atreven. Cuando nos atrevemos, vivimos mucho más intensamente. Cuando nos atrevemos, podemos disfrutar de la pasión de vivir. Podemos disfrutar de esa sensación tan maravillosa que es enamorarnos a cada paso del camino que vamos dando y de apreciar y valorar lo que tenemos. Buenas tardes a mi querida amiga Lilian Olivar. Fíjense algo, una de las cosas que quiero transmitirles el día de hoy es que no hay nada más maravilloso, y de verdad se lo juro, que aceptar lo siguiente. Uno, que somos seres humanos que cometemos errores todo el tiempo y que eso no necesariamente requiere la recriminación y el señalamiento y el autocastigo, sino que por el contrario, amerita que nos conectemos con el eterno, con Dios, con el universo, como usted quiera llamar, y que en esa comunicación demos gracias por esa imperfección que nos permite mejorar cada día. Que demos gracias por las cosas que tenemos, aunque no son perfectas, porque todo en este mundo es perfectible. Pero uno de los elementos más transformadores de la vida de un ser humano es cuando nos atrevemos a dar gracias. Y sobre todo gracias por poder amar, gracias por poder sentir. Cuando podemos atrevernos a agradecer inclusive las experiencias de dolor por las que hemos atravesado, porque ellas nos han dejado una enseñanza y te han transformado en alguien mucho mejor, mucho más capacitado o capacitada para enfrentar las otras cosas que vienen más adelante en el futuro. Y es imposible que esquives los golpes si no te entrenas. Así que tenemos que dar las gracias por ese entrenamiento que nos da la vida todos los días, pero sobre todo agradecer todas las cosas buenas y maravillosas que tenemos el día de hoy. Y yo en mi caso, aquí delante de ustedes, en esta oportunidad, quiero dar la oportunidad quiero dar gracias por la oportunidad de seguir vivo y de poder amar y sentir el amor de esas personas que quiero y que me quieren, sobre todo mis hijos, ¿no? Así que con esto me he comunicado con ustedes el día de hoy y vamos a comenzar con el tema que nos trajo aquí el día de hoy. ¿Qué nos trajo? ¿Cómo podemos nosotros lidiar con la resistencia al cambio? ¿Cómo podemos superar eso? ¿Cómo podemos transformar nuestra vida desde una posición en la que no queríamos un cambio? Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer es pasar por algunas cosas que he conseguido yo a lo largo de la vida y que considero que debería ser como el decálogo para superar la resistencia al cambio. Y el primero es que pensemos en el origen de nuestra resistencia al cambio. Hay que averiguar por qué razón nosotros tenemos resistencia al cambio. Y muchas veces es por ego. Cuando nos vamos a un proceso de meditación y empezamos a buscar, bueno, ¿por qué yo estoy sintiendo eso? Por ego. Porque la razón es sentirme y voy a tomarme la licencia de comparar esto con la situación que vive mi país y que vive Cuba y que vive Nicaragua. ¿Por qué la gente no logra unirse y resolver el problema y generar el cambio que necesitan? Porque además te resistes al cambio, pero necesitas cambiar. Porque no queremos dar nuestro brazo a torcer en una competencia eterna, enfermiza y malsana de tener la razón. Entonces, la mayoría de las veces tenemos que sentarnos a ver cuál es el origen de nuestra resistencia al cambio y ahí te consigues con tu ego
y con aquel deseo profundo, profundo, de ser dueño o dueña de una razón que no necesitas. Porque cuando ponemos en una balanza algo simple, ¿para qué viniste a este mundo? Para ser feliz. Viniste a este mundo a liberarte del sufrimiento en un proceso de aprendizaje en el que tienes que aprender a ser feliz a pesar de que existen cosas y vas a experimentar dolor. Entonces, en ese camino de aprendizaje nos tropezamos con la razón y que hay personas que se sienten orgullosísimas de tener la razón y de restregarle al otro en la cara, que le diga, sienten aquel placer profundo como en una telenovela, le digan, tenías razón. Y con eso se sienten como cuando YouTube te da el, el premio ese por los millones de seguidores, ¿no? Que si de platino, de oro, etcétera. Pero no te ganas ningún trofeo. Y lo más probable es que lo que logres es que cada día más y más gente se aleje de ti, porque eres una persona egocéntrica que quiere tener la razón todo el tiempo y sucede algo en nuestras vidas. No podemos tener la razón todo el tiempo. Es algo prácticamente inviable. Entonces vamos por ese primer paso. Hay que averiguar, hay que ver por qué, dónde está el origen de que yo desee profundamente que las cosas no cambien y se queden como están. Eso casi seguro al 100% estoy de que te vas a encontrar con tu ex. En el segundo es un aspecto personal. Entonces, en ese proceso de introspección, trata de conectarte con esas razones personales, individuales, tuyas, que hacen que no quieras que las cosas cambien, que te quieres quedar como está. Habla. La resistencia puede ser una oportunidad para hablar. Habla con el otro, con tu contraparte. Trata de entender por qué quieren cambiar las cosas y trata de entender en este proceso por qué tú te resistes. Yo quiero recordar en este punto, en el de hablar, que el secreto de la buena comunicación está en saber escuchar. Y eso es una de las grandes enseñanzas que nos deja Stephen Covey, que en paz descanse, en aquel libro famosísimo que se llamó Siete hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces, esto es algo que quiero que recordemos, que es hablar, comunicarnos, pasa por el proceso de aprender a escuchar. Stephen Covey nos decía que la mejor manera de comunicarlo era que tú logres escuchar al otro para entenderlo, para que así cuando tú expongas, entonces el otro tenga deseo de entenderte a ti. Y después en otro libro más adelante dijo, bueno, el octavo hábito se trataría más o menos de lograr sinergia. ¿Cómo logramos trabajar en equipo con otras personas? Entonces, en un proceso de cambio en el que te resiste, habla, comunícate. Trata de entender la posición del otro. Trata de entender cuál es, de dónde surge y por qué razones hay necesidad de cambio. Es importante entender eso. Si no tienes una contraparte, entonces habla con alguien que pueda verlo desde fuera y que te ayude a entender por qué el cambio. Escucha, escucha y recibe sugerencias. Entonces, esta es la parte donde te toca callar, te toca luchar con tu ego, te toca luchar con esas ganas de tener la razón y decirle al otro no, porque las cosas son así como digo yo. Las cosas cambian constantemente. El mundo era de una forma cuando yo era pequeño en los años 80. Ya en los 90 había cambiado bastante. En la primera década de los 2000 cambió muchísimo. Y en estos últimos 12, 13 años, los cambios han sido aún más vertiginosos. Entonces,
las realidades van cambiando a medida que pasa el tiempo y en un momento puedes tener razón y ya en otro las cosas son distintas. Entonces, es muy importante que abras no solamente tu mente, sino también ese corazoncito para poder escuchar al otro con atención y entender por qué de repente lo que está sucediendo tiene que suceder. En el quinto paso de este decálogo, yo creo que es muy importante atrevernos a descubre qué es lo que te preocupa de verdad. En este proceso, cuando ya pensaste, ok, aquí hay un ego, aquí quiero tener la razón y quiero no cambiar y quiero quedarme en mi cuadrito o en mi burbuja, como usted lo quiera llamar, pero es mi espacio y no quiero que ese espacio me lo altere nada ni nadie. Entonces, yo quiero que recordemos cosas que he dicho en estas sesiones, como la llegada de la telefonía celular. Eso es algo que tú y yo, aunque quisiéramos evitar, aunque se haya convertido en un invasor de nuestras vidas, aunque requiera de mucha autodisciplina, aunque requiera de muchísimo autocontrol, es algo que no podemos evitar, porque fue un cambio que sucedió y entonces, ¿cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo cambiamos? Entonces, descubrir qué es lo que en realidad ahí nos preocupa, qué es lo que sentimos quizá que podemos perder con este cambio. ¿Qué puede ser un cambio para que lo veamos desde una perspectiva todavía más amplia? Que tu pareja te diga, me quiero divorciar y tú digas, yo no. Y esta persona te digo, pero es que no me siento bien en esta relación, siento que ya llegamos a donde tenía que llegar, siento que no va a mejorar, que creamos una rutina que no me satisface. Y entonces tú insistas en que no, que todo es perfecto, que tú amas a esa persona y que cuando realmente, si te sientas y escuchas al otro, no estás dando amor. Hace mucho tiempo se acabó y todo lo demás se convirtió en un hábito, en una costumbre de estar ahí, de tener a la otra persona y obviamente de no sentir soledad, porque probablemente tú también sientas un vacío. Entonces, por eso es importante descubrir qué es lo que en realidad, llegando al fondo, a ti te preocupa. Luego, el tiempo. No dejes, no dejes que la gente se regodee. Tú analiza bien la situación y piensa qué puedes hacer en realidad para evitar que los cambios sucedan. O sea, ¿cómo haces tú? Y aquí vengo yo con una pregunta de estas mías, ¿no? Tú que me estás viendo ahí, ¿cómo haces para tener 20 años toda la vida? Puedes tenerlo aquí, pero ¿qué pasa con esto? Con el cajón este donde estamos metidos, donde está nuestra alma y nuestro espíritu. Ese se puede, yo creo que nunca envejece. Nuestra alma y nuestro espíritu es siempre joven, pero ¿qué pasa con este cuerpo que va cambiando constantemente? Que cada vez que te ves en el espejo te ves una arruga nueva, te ves una cana nueva, te ves un rasgo más de que el tiempo va pasando. Entonces, ¿cómo haces tú para no cambiar, para que eso no cambie? Porque yo he visto, o sea, seamos sinceros, yo trato de ser lo más sincero que puedo dentro de los límites de la decencia. Pero a veces veo programas de personas que ya tienen 60 años y entonces se han estirado la cara con tanta cirugía plástica que para mí, termina siendo una payasada porque tú dices, oye, ¿cuántos años tendrá esta persona que se ha estirado tanto, tanto? Se nota eso. Entonces, son personas que no se aceptan a sí mismos. La única manera de aceptarse es transformando y estirando su rostro. ¿Y para qué? Yo soy un ser humano que considero que es importante que
hagamos todo lo necesario, todo lo que esté en nuestras manos para llegar a la vejez en la mejor condición que sea posible. Es terrible que lleguemos a viejos todos deteriorados y sintiéndonos mal y todo el asunto. Entonces, tratar de llevar una vida saludable, tratar de conectarnos con esa energía del bienestar para llegar a tener una vejez con dignidad. Esa es la verdadera dignidad de la vejez. Que lleguemos a viejitos con un buen aspecto, sintiéndonos bien, sin estar en mala situación. Que le hayamos dado el respeto necesario, fíjense, porque la dignidad viene desde el respeto. Pero eres una persona digna cuando te respetas a ti mismo. Entonces, cuando tú respetas esto y se oye, me voy a cuidar, pues sería terrible que yo padezca tal y tal y tal y tal enfermedad por descuido. Porque todas las tentaciones están allá afuera para que tú hagas todo lo contrario. Puedes comer todos los días comida chatarra y vas a terminar siendo un elefante. Deliciosa la comida chatarra, pero cuán dañina es para nuestro organismo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no nos cuidamos para llegar bien a esa edad, pero además nos negamos a envejecer? Cuando eso es un proceso natural, ese es el primer proceso de cambio que tenemos. Porque tú ves el bebé recién nacido y después lo ves de un año y el cambio es drástico. El cambio es drástico. Entonces, los cambios son parte natural de nuestra vida. ¿Qué haces tú luchando contra algo que es parte de la naturaleza? Esa es una de las interrogantes. Eh, en este proceso de cambio, que en algunas ocasiones la vas a vivir dentro de tu mundo laboral o dentro de las cuatro paredes de tu hogar o dentro de tu núcleo familiar, piensa lo siguiente: ¿cómo puedes hacer para mejorar esta comunicación que regularmente debe existir, en donde tú te enteres, ojo con esto, porque tienes una esposa o un esposo y tienes una relación y debes saber qué es lo que tú puedes hacer y qué cosas puede hacer el otro? Porque si no, pasa lo que comenté hace un rato, que un día llegas y te dicen, mira, yo no quiero ser más parte de esta relación. ¿Y por qué? Si yo siento que todo está perfecto. Porque faltó comunicar, faltó preguntar qué podías hacer tú y qué iba a hacer el otro. ¿En dónde, hasta dónde llegaba tu compromiso, hasta dónde llega el compromiso del otro y dónde estamos los dos dando y recibiendo en un círculo virtuoso para que crezcamos en esta sociedad que es el amar? Porque el amar se convierte en una sociedad cuando ya lo compartes bajo el mismo techo, cuando ya tenemos la super intimidad. Porque una cosa es tener una intimidad física y otra es cuando tú decides tener la intimidad total, que implica una, un compartir alma, espíritu, billetera, cama, comedor, baño. Todos los aspectos de tu vida lo estás compartiendo con esa otra persona. Entonces, ¿dónde está el círculo virtuoso donde se genera esa reciprocidad y que se convierte en un ciclón que genera energías maravillosas para que nosotros crezcamos? A través de la comunicación, a través del trabajar en equipo. Tienes que identificar en el siguiente paso, hay que identificar cuáles son los impulsores del cambio. ¿Qué cosa impulsa el cambio en mi vida? ¿Mm? ¿Qué cosa hace que uno deje de ser soltero para convertirse en una persona que comienza a vivir en pareja? ¿Cuál es el cambio que existe en ese momento? ¡Tac! Que te lleva al otro escalón. Vengo de este escalón, fui niño, un adulto soltero y luego un adulto en pareja y luego un adulto en familia que ya genera prole, ¿ok? Y así voy subiendo de escala en escala. Entonces, identificar los impulsores del cambio. ¿Qué
impulsa ese cambio que llega a mi vida, que yo no quiero, pero está ahí, y aunque yo no lo quiera, ojo, son inevitables los cambios, inevitables. Entonces, ¿cuáles son los impulsores del cambio? Después de eso, piensa en esto. Ok, si el cambio es inevitable, entonces, ¿cómo puedo yo prepararme para ese cambio? Prepárate, prepara a los tuyos, prepara tu hogar. Si viene un cambio, en este momento en América Latina estamos en momentos de cambios drásticos, drásticos. Las cosas se están moviendo rápidamente y en un país cambia y cambia y cambia. Y lo único que yo avisoro en el futuro son unas migraciones masivas de un lado para otro y de otro país y así. Y los próximos 50 años de este mundo son de cambios poblacionales increíbles que se van a dar a través de la inmigración. Estas inmigraciones traen cambios dentro de estas sociedades, cambios que pueden ser positivos o muy negativos. Estos cambios van a beneficiar y van a hacer crecer mucho estas sociedades, siempre y cuando tratemos de tomar lo mejor. Siempre el que viene, emigra de su país y va a otro país, trata de tener una vida mejor, por lo tanto está dispuesto a luchar, a emprender y a crecer. Y si en el otro lugar hay un terreno fértil para desarrollar todas esas oportunidades necesarias que puedan generar eso, va a generar en los próximos, o sea, viene una inmigración que entró hoy. Bueno, en 10 años eso va a generar un gran beneficio para esa sociedad en crecimiento, desarrollo y cultura. Entonces, generalmente son positivos. Hay unos cuantos que yo considero que no son muy positivos cuando tienen que ver con eh, culturas que realmente chocan mucho dentro de una sociedad y otra. Culturas que dentro de mi cultura consiguen libertad, pero cuando yo voy a la cultura de ellos consigo opresión. Entonces ahí se complica un poco la cosa, porque tú eres libre en mi cultura de ejercer tu cultura, pero yo soy prisionero y obligado a ejercer la tuya cuando estoy dentro de tu cultura inmerso. Entonces, claro, estas son cosas complicaditas, pero al final generan desarrollo económico, desarrollo social y cultural y nos va enseñando a aceptar, además a crear sociedades mucho más flexibles y menos resistentes, sobre todo al racismo. Entonces, mira, en los próximos años venimos con un crecimiento en ese sentido, pero hay cosas que deberían invitarnos a pensar, porque, por ejemplo, considero yo que no es justo que veamos estas oleadas migratorias de esta forma, porque no son voluntad del mismo inmigrante, es prácticamente se ve obligado a retirarse. Pero bueno, por último, la última parte del decálogo es que aceptemos, hay que asumir un par de cosas importantes acerca de los cambios. Una es que siempre va a haber gente alrededor tuyo que se resista al cambio y tú puedes ser uno de ellos. Hay gente que nunca va a adaptarse al cambio, pero en realidad el cambio es inevitable y va a suceder quieras o no quieras. Entonces, es tu decisión personal. ¿Quieres sufrir porque el cambio está ahí, no se va a ir y va a afectar tu vida? ¿O estás dispuesto a dejar que las cosas fluyan y a tú fluir con ellas? Y hacer como decía Bruce Lee, convertirte en agua y adaptarte al recipiente en el que te encuentres. Entonces, recordemos, hay que ver muy bien de dónde se origina mi resistencia al cambio. Tengo que analizar cuáles son esas cosas que me preocupan a nivel personal y por las cuales yo me estoy resistiendo al cambio. Hay que hablar para escuchar a otros y ver por qué estoy siendo resistente al cambio. Pero no solo que hables, también que escuches, que tengas la capacidad de desarrollar la habilidad de escuchar
para poder entender realmente por qué está sucediendo esto que tú no te esperabas y que probablemente no quieres. Descubrir qué es lo que en el fondo nos preocupa realmente, no permitir que la gente alrededor mío se regodee, comunicarnos para saber qué puedo dar y qué puedo recibir, identificar los impulsores del cambio, prepararme y buscar como que apoyo y también brindar apoyo en el dado caso que sea otra persona la que se resista y tú puedas brindarle el apoyo para entender que es inevitable el cambio, asumiendo al final, aceptando que los cambios son inevitables, así como es inevitable que haya gente que se resista al cambio y que no los quieran aceptar. Pero al final van a estar allí y lo único que genera resistiéndote el cambio es sufrimiento. Miren, a, a mí me ha tocado emigrar de mi país y yo les aseguro que emigrar no es nada placentero. Te consigues con un mundo donde de repente no logras entender por qué en esa cultura específica la gente se comporta de una u otra forma, que en muchas ocasiones va muy, muy en contra de tus principios morales y de algunas, de algunos aspectos de lo que conforma tu virtud. Pero así son las sociedades y son cosas que tenemos que aprender y aceptar. Hace unos pocos días estuve viendo un video que leí un artículo, no uso el TikTok. Y entonces este venezolano estaba comentando que él tenía ganas de mandar todo a la M y volver a su país porque sentía que trabajaba, pero no se va elevando su calidad de vida. Yo vi que había muchos comentarios criticándole y diciéndole cosas. Y ustedes saben por qué sucedió eso, precisamente por uno de los aspectos del decálogo. No supieron escuchar lo que él estaba diciendo. Él no dijo que estaba insatisfecho por tener que trabajar, ¿no? Eso es algo que a todos en el mundo nos corresponde. Pero ustedes saben cuál es la peor desgracia de alguien que tenga que trabajar muchísimo. Sentir que estás en el punto A como que si hubiese empezado ayer y que tengas 3, 4 años, 5 años en el mismo esfuerzo y sientas que no has avanzado un paso. A eso se refería ese hombre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué presenciamos con ese video? ¿Y qué presenciamos en el comentario que él hace? Ahí había resistencia al cambio, no, realmente no. Él simplemente estaba expresando una queja por una situación insatisfactoria. Se preguntaba a su interrogante, que la compartió en una red social, pero era su diálogo interno. Es, ¿cómo es posible que yo trabaje tantas horas, que yo me esfuerce tanto, que me pierda tanto de la vida de mi familia? Quizás me he perdido grandes momentos de mis hijos y todo, trabajando para poder pagar todas las cuentas que tengo. Y cuando hago la reflexión de si ha valido la pena, realmente no estoy mejor que el día que empecé. Entonces, claro, ahí él necesita cambiar, porque es absurdo que te des cuenta de que estás en el punto A y sigues en el punto A y vas a continuar en el punto A y que tú sigas haciendo lo mismo y no generes un cambio a eso. Entonces, llevémonos eso como una lección, llevémonos eso como una oportunidad para crecer, llevémonos esto como una, una reflexión para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y sobre todo, analicen esto. Si salí de una situación en la que estaba mal y entré en otra en la que no estoy muchísimo mejor, ¿vale la pena volver a lo malo porque era conocido o debo cambiar ambas realidades? Eso se los dejo a reflexión. En realidad es algo que solamente ustedes van a poder contestarse. Yo tengo mi respuesta particular. Mire,
la próxima semana quiero compartir con ustedes un tema que yo creo que es muchísimo, muchísimo, muy importante. Y sobre todo porque la mayoría de los seres humanos tenemos problemas con esto. Nos es muy difícil y es cómo poder, o con esta pregunta, ¿por qué nos cuesta poner límites? ¿Por qué estamos viviendo esta realidad siglo XXI donde todas las personas que tengan ahorita 40 y 50 años fueron personas que respetaron muchísimo, inclusive le temían a sus padres y ahora le tememos a nuestros hijos, a nuestros nietos y se ha perdido el control en muchas cosas y estas personas que están en un empleo los irrespetan y no saben decirle al otro, oye, tú puedes ser mi jefe, pero tú a mí no me puedes hablar de esa manera, a mí me respetas porque yo a ti te manifiesto respeto. Y si tú no estás dispuesto a respetarme, entonces no podemos seguir esta conversación. Porque todas las conversaciones que yo tengo y las relaciones que tengo con las personas se basan en el respeto. Entonces, la próxima semana vamos a hablar de por qué nos cuesta tanto hacer eso. ¿Por qué es tan difícil, como dicen aquí en este país, pararle los carros a la gente y decirle, a mí usted no me habla de esa manera, me respeta, porque yo me respeto y no acepto que usted me hable así. Eso no quiere decir que tienes que ser agresivo y decirle al otro, mira, te voy a volar los dientes y me vuelve. No, no necesitas llegar a eso. No necesitas llegar a la violencia, a las manos, a los puños. Pero ¿cómo puedes hacer para ponerle límites al otro y decirle, hey, hasta aquí llegaste, conmigo no, eso conmigo no va? ¿Cómo hacemos eso? La próxima semana. Ha sido un inmensísimo placer haber compartido hoy con ustedes. Como toda la semana, para mí hago esto con todo el corazón. Compartir con ustedes cómo a través de mi vida y a través de los años he ido aprendiendo todas estas cositas y las pongo en práctica y me han permitido ser más feliz y convertirme en una mejor persona. Entonces con esto me despido y los veo la próxima semana y muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias Lilian por decir wow, pero bueno, son cosas de la vida. Si tienes alguna pregunta, con mucho gusto en estos minutos te puedo contestar. Gracias, gracias. Tú también eres una persona muy estimada para mí. Gracias a ti también, Ale, gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quién más está por ahí aparte de Ale, Lilian? No sé si alguien más saludó porque no, solo ustedes dos. Pero sé que hay más gente conectada, pero como que nos da vergüencita hablar. Entonces, bueno, recuerden, la próxima semana, por qué nos cuesta poner límites? ¿Por qué? Vamos a dialogar eso. Y yo espero que ustedes pregunten y planteen más cosas porque eso enriquece muchísimo más esta conversación. Un inmensísimo abrazo y los quiero mucho y nos vemos la próxima semana.